Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a una nueva ocasión aquí en Sistema Abierto. Un programa dedicado a la reflexión crítica y a la proposición en historia y pensamiento. Si gustan lo que están escuchando, no duden en recomendarnos. A la voz presenta Onios, hoy es 21 de abril del 2022, a un mes tras haber comenzado la primavera y afrontando la séptima edición. Uno de los acontecimientos que más literatura e historiografía han motivado en los dos últimos siglos y medio, y también decir que de toda la historia de la humanidad, es la Revolución Francesa, que no es solo la toma de la Bastilla el 14 de julio, como estarán pensando algunos, o las guerras napoleónicas en las que se acabó desembocando, como les gustará opinar a otros. La Revolución Francesa fue un hecho, o más bien un conjunto continuado de circunstancias inusuales durante una serie de años, que es difícil de resumir incluso en una enciclopedia. Digamos que entre 1787, con la convocatoria de los Estados Generales, y 1794 con la ejecución de Robespierre, o hasta 1815 con Waterloo y la caída de Napoleón, ocurrieron tantas cosas y diversas que no bastarían todos los libros del mundo para tratar de explicarlas. Como dice un compañero, si normalmente se señala que todas las ideas que podamos cavilar ya se les ocurrieron a los griegos en la antigua Grecia, que desde los filósofos de la antigüedad lo único que hacemos es reformular, algo parecido es posible dilucidar con respecto al asunto de las ideas políticas. Cualquier configuración de un Estado moderno que podamos imaginar presenta su origen y su inspiración en la Revolución Francesa. Ocurrió todo tan rápido y tan concentrado, fue tan radical la transformación. El historiador británico Edmund Burke, en una fecha tan temprana como 1790, ya criticaba la Revolución Francesa precisamente por ser revolución, rápida y violenta. Por contra oponía el progreso inglés. Recordemos que en esas fechas en Inglaterra se estaba produciendo la industrialización, la primera a gran escala de la humanidad, en una serie de décadas, sin ser un proceso repentino. Burke pensaba que el verdadero progreso era lento y continuado, y no a base de saltos. Más o menos podemos estar de acuerdo. En el anterior programa ofrecimos la tesis de la historia binaria, cuya base descansaba en que era la masa intermedia, la gran mayoría de la población, que trabaja y que evoluciona y que hace economía, la que permite progresar la historia realmente. La Revolución Francesa fue un acontecimiento. Fue posible su estallido porque así las condiciones de la masa intermedia lo permitían. Fue posible proseguir con su desarrollo porque así la gran masa lo demandaba y se mostraba preparada. No obstante, de la Revolución Francesa hemos de decir, frente a la industrialización, que lo relevante fue su caudal propositivo. La imaginación de las gentes se vio enfervorizada por todas las ideas y experiencias que surgieron. De tal modo que desde entonces todo lo que ha ocurrido hemos podido comprenderlo mejor. En el panorama político, para explicar cualquier modelo o idea de Estado, hemos podido decir, eso ya hasta cierto punto se vio en la Revolución Francesa. Algo distinto se puede decir del progreso lento, sin un antes y un después, sin un remolino de incertidumbre como ocurrió en el París y en el Versalles de finales del 18. El progreso lento falla al generar una base, una experiencia anterior a la que remitirse. Todo es sorpresa y descubrimiento. Por ello, remitirnos en sistema abierto a la Revolución Francesa, no tanto para explicar la revolución en sí,
como para tratar sobre un fenómeno que se da contemporáneamente y que para investigar sus orígenes es posible retroceder hasta el citado acontecimiento. Este fenómeno es el de las bonitas palabras. ¿Y qué son las bonitas palabras? Pues esas que evocan grandes sentimientos y nos embargan, como amor, amistad, paz, libertad, y también otras como pueblo, igualdad, dignidad o democracia. Aunque más que interesarme por lo que evocan y lo que anuncian, me interesa su empleo. Las bonitas palabras, como vamos a ver, y así ha sido desde la Revolución Francesa, son la clave para entender la demagogia contemporánea. Con esta premisa abordamos el tema de hoy. Quédense atentos, quédense a la escucha, comenzamos. El amor no se puede explicar. En caso contrario no sería amor. Se llamaría de otro modo: afecto, comprensión, empatía, entendimiento, dependencia, compenetración, necesidad, alteridad, pero no sería amor. No puede serlo porque si el amor se pudiera explicar, entonces podríamos salir de él. Entendemos en qué consiste. Estaríamos en disposición de plantear estrategias de escape, contramedidas para paliar sus efectos. Dichosos los hombres y mujeres primitivos, irracionales y carentes de filosofía, porque podían entregarse sin reservas al amor. Desencantados los habitantes de los hogares del primer mundo en la actualidad, que todo lo filtran bajo el paradigma del raciocinio. Demasiado leídos, instruidos, que malentienden lo que conciben amor como amor. En su lugar, cinismo, compendio de efectos químicos, una pasión pasajera, algo contra la que luchar y casi erradicar. La libertad no se puede explicar. En caso contrario no sería libertad. Se la llamaría de otro modo: amplitud de miras, variedad de opciones, disponibilidad para viajar, capacidad de elección. No puede serlo porque si la libertad se pudiera explicar, quedaríamos engañados con la falsa sensación de que podemos alcanzarla. Dichosos los hombres y mujeres primitivos, irracionales y carentes de filosofía, porque podían entregarse a vivir sin pensar en conceptos como libertad. Desencantados los habitantes de los hogares del primer mundo, en la actualidad, que todo lo filtran bajo el paradigma del raciocinio, demasiado leídos e instruidos, que malentienden lo que conciben libertad como libertad. En su lugar, consumismo, emancipación, meditación, individualismo, falso colectivismo, odiar todo aquello que me frustra y no me convence. El 10 de agosto de 1792 tuvo lugar el asalto a las Tullerías, el palacio en el que el rey de Francia vivía desde que había sido, por la presión del pueblo de París, obligado a abandonar Versalles años atrás y marchar hacia la capital. Este hecho, como ya he señalado en la introducción, fue uno de los tantos de los que ocurrieron durante la Revolución Francesa, aquellos concatenados por el progreso rápido y radical de los acontecimientos. Para un primer programa sobre la Revolución, disculpen que comience por la mitad. En cualquier manual de la ESO de bachillerato podrán encontrar un esquema de los sucesos acaecidos. Hasta la fecha que he indicado, tenemos la convocatoria de los Estados Generales, los cuadernos de quejas, el amotinamiento del Tercer Estado, la toma de la Bastilla, la Asamblea Nacional, así como la firma de la Constitución de tipo monárquico en 1791. Y un hecho fundamental para los sucesos que voy a relatar, el estallido de la guerra de la Primera Coalición. Los países del entorno de Francia
fuertemente conservadores y anclados en las estructuras del antiguo régimen, como Austria, Prusia, España y otros no tan tradicionales pero aún así temerosos de las revueltas contra el poder establecido, como Reino Unido o las Provincias Unidas, se coaligaron para dar fin a la revolución en Francia y devolver el poder absoluto a Luis XVI. Aunque hay que decir que estos países no fueron los que iniciaron la guerra, sino que fue la propia Francia revolucionaria quien lo hizo. La guerra comenzó en abril de 1792 y lo hizo con bastantes dificultades para Francia. Las disensiones en el ejército francés, donde gran parte de la oficialidad seguía siendo fiel a las ideas del antiguo régimen, provocaron severas derrotas en el comienzo de la contienda. Hubo manifestaciones por parte del pueblo de París contra las restricciones de alimentos por motivo de la conflagración. Manifestaciones que fueron sofocadas con crueldad. Estos hechos fueron aprovechados por los grupos radicales de izquierdas, entre ellos los enfervorizados sans-culottes, para mover a las masas. El 10 de agosto de 1792, el rey Luis XVI fue hecho preso en las Tullerías y depuesto de sus funciones. Con ello comenzaba la Primera República en Francia. Se impuso la llamada Convención, gobernando una coalición de partidos de izquierda como los girondinos o los jacobinos. En primer lugar lo hicieron los girondinos, un partido que hoy en día compondría la izquierda moderada, conformado por miembros de la burguesía mercantil de la región de la Gironda. Para resolver el asunto de la guerra, se instituyó por primera vez en la historia de la humanidad el servicio militar obligatorio. Esto es, obligar a cualquier persona mayor de edad y capaz de entre la población masculina a engrosar las filas del ejército. Este hecho fue bastante impopular y recabó numerosas protestas por parte de campesinos y plebe urbana que se negaron a enrolarse. A mediados de 1793, aprovechando el descontento popular, los jacobinos y cordeleros, la izquierda radical, dieron un golpe de estado relevando a los girondinos. De nuevo, para solucionar el asunto de la guerra, se acentuó la necesidad del servicio militar obligatorio. Sin embargo, en esta ocasión, la plebe no protestó cuando fue llamada a alistarse. Lo hizo de buen grado, o eso al menos es lo que indican los historiadores afines a la izquierda. La pregunta es, ¿qué había cambiado? ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿De qué modo el pueblo se mostró solícito para enrolarse a las tropas de la nación? Hay quien esgrime que en parte se debió al miedo a los poderes extranjeros, a los países que estaban en la frontera, que querían tomar represalias por la muerte por guillotina del rey Luis XVI, apodado el Gordo, y de su esposa María Antonieta, la de los collares y los pasteles. Aunque la hipótesis que se va a barajar es otra bien distinta, consistente en el cambio en el discurso. Los girondinos eran muy buenos comerciantes, buenos administradores, pero unos pésimos propagandistas. Cuando llamaron a las armas, la población vio en ellos a unos continuadores de lo que ocurría en el pasado. Un rey cruel y unos nobles aún más crueles se lanzaban a la guerra y reclutaban tropas a la fuerza, con el fin de proteger sus intereses, a costa de la sangre de los plebeyos. En otras palabras, antes de la revolución se luchaba por el rey. Por contra, los jacobinos tenían de su lado los sans-culottes, a los sin calzas en idioma patrio, el equivalente a la base radical, a lo que podríamos denominar hoy en día los piquetes. La propaganda vertida a través de los sans-culottes
compuestos, como ellos mismos se jactaban, por la chusma, por la ralea más baja entre la masa, cundió entre la plebe urbana y el campesinado. Los sincalzas ya no hablaban de luchar por el Estado, por la asamblea, sino que empleaban términos como revolución, libertad y, sobre todo, pueblo y patria. Desfilaban al son de la marsellesa, ya saben, a los enfants de la patrie, perdón por mi francés, en castellano, marchemos, hijos de la patria. Este fue el gran cambio en el discurso, en la manera de hablar, de dirigirse a la masa. Se instaba al ciudadano, al campesino, al obrero, al artesano, a alistarse. Pero no porque lo dijera el soberano, no para luchar para la mayor gloria del rey, sino por la patria, por la nación, por el pueblo. No se moría por el amo de turno, sino por el conjunto de la nación, por el colectivo del pueblo, por todos los que rodeaban a la persona que marchaba a la guerra. He aquí que reconozco en este hecho el gran inicio del nacionalismo, la gran entrada del concepto nación en la historia. Si bien antes ya hubo ciertos visos, como las revueltas de los comuneros en Castilla contra Carlos V, exigiendo un rey nacido en Castilla, o en la propia revolución la Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano y más tarde la primera Constitución francesa en 1791, no es hasta este hecho hasta que de verdad se inculca en el pueblo el concepto de nación y la necesidad de ir a la guerra por defender la nación. Pero paralelamente también observo aquí los inicios de la demagogia moderna, porque a fin de cuentas se están utilizando palabras como revolución, libertad, pueblo, patria, nación, de una manera como hasta ese momento no se había hecho. Se trata de una revolución del lenguaje, de una nueva manera de hablar al pueblo, de un nuevo modo de engatusar y adoctrinar a través de las bonitas palabras. No niego que los sans-culottes de verdad creyeran en la verdad de sus motivaciones, que en serio pensaran que llamando a las armas en pos de la libertad iban a llegar realmente a la libertad. Solo discuto que, paralelamente, consciente o inconscientemente, cambiaron las normas de lo que iba a ser la demagogia a raíz de ese instante. Repito, generaron la base de la demagogia contemporánea. Si nos atenemos a la definición de la RAE, la demagogia es la práctica por la cual un político, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, intenta conseguir o mantenerse en el poder. Yo añadiría, no hace falta ser un político, solo alguien que pretende, a través del uso de la palabra, alentando a lo que es moral o socialmente correcto o incorrecto, convencer a otra persona de seguir una serie de designios. La demagogia, antes de la Revolución Francesa, se basaba en la religión. Conceptos como cielo, paraíso, pecado. Si actúas correctamente tendrás un premio, si no lo haces irás al infierno. Y la noción de lo correcto o lo incorrecto se encontraba en posesión de la Iglesia de Roma o del sacerdote carismático de turno, líder del nuevo culto, en el caso de una iglesia protestante. Con la Revolución Francesa, esto cambia radicalmente. La noción de Estado se vuelve laica. La religión se desliga del poder político. Y si existe un Dios, es un Dios al que se llega a través de la razón, como reza el deísmo. Y aun existiendo este Dios supremo, nada nos asegura que haya un cielo o un infierno. La mención a Dios como garante del paraíso, al buen comportamiento como promesa de la felicidad eterna, quedó como cosa del antiguo régimen. El paraíso,
si había de conseguirse, era algo que podía hacerse en la tierra, no tras la muerte, a través de la emancipación, de la liberación, el culto a la palabra libertad, el culto al pueblo, a la patria. El poder ya no descansa en el rey, la soberanía no reside en la monarquía o en una oligarquía, sino en el pueblo, en la nación. Estos conceptos se encontraban desde los inicios de la Revolución Francesa. Pero solo con los jacobinos y los sans-culottes se generalizan. Nutrieron a la base, cambiaron a la población. El nacionalismo se convirtió en un hecho coyuntural y puede que estructural. Como he mencionado, los jacobinos lograron reclutamientos masivos sin apenas rebeliones. Un ejército francés fuerte y convencido que, tras las derrotas iniciales, logró dar la vuelta a la contienda, con las banderas tricolor francesas expulsando a los austríacos y prusianos, a los ingleses de Tolón, y venciendo a los españoles en la frontera de los Pirineos. Alguien dirá ante estas circunstancias que por qué digo que emplearon la demagogia cuando lograron, con ese modus operandi, esa serie de victorias. Por un lado, porque que se terminara en victoria no quita que tuviera efectos negativos. Por ejemplo, se generó un nuevo tipo de presión social. Porque la guerra nunca ha sido plato de buen gusto. Vienen unos tipos rudos y mal encarados a tu pueblo o aldea y te dicen: tienes que ir a la guerra. Tienes que abandonar tu hogar, tus cosechas, el trabajo con la familia y aprestarte a luchar por un señor o en ese caso por unos ideales. No niego que hubiera quien se apuntara y se aprestara convencido. Pero tampoco se puede negar que hubiera quien lo hizo obligado por la presión social, con proclamas como: ¿no vas a luchar en nombre del pueblo? ¿En nombre de la libertad? ¿Vas a ir en contra de tus conciudadanos y convecinos? ¿Vas a ser tan individualista que te importa un comino la causa colectiva? En resumen, paralelamente a que surgiera la idea de nacionalismo, también lo hizo el concepto de enemigo del pueblo, de la patria o de la nación. Antes la presión social la dictaba el cura del pueblo, el párroco, el enviado del rey. Pero ahora la tradición campaba como una nueva moral, un ente invisible que se volvía francamente palpable al contemplar la cara de resignación de tus vecinos, así como el temor a las represalias si te negabas a alistarte. No olvidemos que nos encontramos en plena convención, con el denominado terror, la estrategia por la cual, para homogeneizar la revolución, cualquiera que no comulgase con lo que decían los jacobinos eran considerados enemigos del pueblo y ejecutados a través de la guillotina. Mas dejando por ahora la cuestión del terror a un lado, lo que quiero es concentrarme en el uso del lenguaje, en la demagogia. He de recalcar, a través de las bonitas palabras. ¿Qué son las bonitas palabras? Ya he dicho que son términos evocadores, que despiertan la simpatía allá donde son pronunciados. Al escucharlos nos tranquilizamos, porque parece que todo va bien. Son como un conjuro contra las fuerzas malignas de la incertidumbre y del azar. Dentro de todas las opciones, de los posibles caminos de degeneración, podredumbre, enemistad y muerte, a los que podríamos derivar consciente o inconscientemente, en definitiva en el marco de la terrible realidad y de la tragedia cotidiana que nos acucia, el que alguien emplee y pronuncie palabras como paz, felicidad y amor, nos subyuga, nos da esperanzas, alienta el ánimo frente al desánimo,
nos engaña en definitivas cuentas, porque nada ni nadie nos puede asegurar que el futuro sea como queremos. Pero nos prepara para lo que ha de venir, aunque sea malo, como corderos camino del matadero. Como el famoso mito de la caja de Pandora. Y salieron todos los males del mundo, y en último lugar, el peor de todos, la esperanza, porque condenó al ser humano a sufrir al resto. En definitivas cuentas, ¿quién no hacía el amor, o la libertad, o defender al pueblo, a la patria, a la nación, o buscar la felicidad? Ahora bien, ¿qué es el amor? ¿Qué es la libertad? ¿En qué consiste la felicidad? La demagogia descansa en el uso de términos evocadores, pero sin un significado preciso. Palabras que subyugan, mejor dicho, más que subyugar, secuestran mental y emocionalmente. Vuelvo a repetir, ¿en qué consiste el amor? Y he de insistir, ¿qué es el amor o la libertad, el pueblo o la felicidad? Para aclarar la cuestión, vamos a proponer como ejemplo el término pueblo. ¿Qué es el pueblo? Antes de la Revolución Francesa, en pleno antiguo régimen con la sociedad estamental, ya saben, nobleza, clero y pueblo llano, la palabra tenía un significado claro. El pueblo era el tercer estado, los plebeyos, independientemente de la educación, el origen, la clase social y económica. La monarquía, en numerosas ocasiones, se alió con el pueblo para luchar contra la nobleza. El clero se encargaba de cuidar y apaciguar al pueblo en el ideario de la religión. Pero con el laicismo y la erradicación del medievalismo y de la sociedad estamental, la definición de pueblo se hace poco clara. La intuición nos dice, el pueblo es el conjunto al completo de la población. Sin embargo, cuando introducimos los conceptos Estado y gobernante, la cuestión no está tan clara. O más bien cuando escuchamos a los políticos y cantautores decir cosas como hablo en nombre del pueblo, defiendo la voluntad del pueblo, yo soy el pueblo, somos el pueblo y nuestro es el poder. En concreto, reflexionemos sobre esta última frase. Somos el pueblo y nuestro es el poder. Se pronuncia en ánimo beligerante. Hay alguien que es excluido de nuestra definición de pueblo, contra el que cabe anteponerse y demostrar que somos nosotros los que tenemos el poder. Entonces el pueblo ya no es el conjunto al completo de la población, sino que segregamos ¿a quién? ¿A los ricos? ¿A los que cometen injusticias? ¿A los que piensan diferente a nosotros? ¿A los enemigos del pueblo? Pero ¿y quiénes son los enemigos del pueblo? El concepto se vuelve impreciso, poco claro. Acoge connotaciones y acepciones. Se vuelve complicado y complejo. En esto reconozco los orígenes y las claves de la demagogia moderna y contemporánea, a través de las bonitas palabras. Es posible identificar 3 pasos o niveles en el uso de estos términos. El primero radica en el simple uso de estas bonitas palabras, porque son términos que, como he mencionado, despiertan la simpatía. Los oradores utilizan estos términos para reclamar la simpatía por parte de los oyentes, y ese es su único fin. Cuando los emplean, estos no albergan un significado claro, más bien evocan una presencia etérea y maravillosa. Como cuando decimos somos el pueblo y tenemos el poder, más sin señalar a quién segregamos del pueblo. Es papel del que escucha otorgar un significado según sus esperanzas y motivaciones a esos vocablos. El segundo paso o escalafón consiste cuando el orador no solo emplea el término para despertar la simpatía, sino que le otorga un significado propio. Ahora sí se concede una definición
clara y precisa a la palabra. En este contexto ya no solo evoca, sino que aparte manipula. Despierta la simpatía, el espectador se mantiene abierto y a la escucha. Al serle el orador simpático, se hace receptivo a lo que tiene que expresar y es susceptible por ello de absorber la idea que tiene el ponente acerca de dicho término y de reducir la variedad de connotaciones y acepciones que podría contener el vocablo a lo que está comunicando el ponente. El tercer y último nivel es el peor de todos, aquel con el que comienza la dictadura, y consiste cuando el orador, monopoliza las definiciones de los conceptos. Monopoliza lo que debe entenderse por pueblo, por democracia, por libertad, por dignidad, y no permite que nadie más pueda opinar sobre el asunto. Las bonitas palabras siguen siendo términos evocadores, maravillosos, que despiertan las pasiones de las gentes, que secuestran mental y emocionalmente. Y el político o Estado, al monopolizar las definiciones de los términos, llega al extremo de la manipulación y del dominio de las personas. Es como si se dijera: solo a través de nuestras condiciones será como habrás de llegar a la esperanza y al gozo que te producen estas palabras. Antes de la Revolución Francesa, en la famosa Declaración de Independencia de Estados Unidos, el texto indicaba que se fundamentaba sobre los derechos naturales del individuo, que eran vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Una variación de los derechos naturales, tal como los expuso John Locke, que eran vida, libertad y propiedad, que a su vez tomó de Hugo Grocio, que a su vez los recogió de la Escuela de Salamanca. La declaración empleaba al menos dos bonitas palabras: libertad y felicidad. Dos términos idílicos, sin especificar qué significaba cada uno. Para solucionar esto, a comienzos de la Revolución Francesa, en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, se definía lo que era la libertad. El artículo 4 rezaba, y cito: la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley. Esta definición no está exenta de polémica, en cuanto a que no explica lo que es la ley o quién tiene derecho a redactar la ley. La declaración trata de resolver precisamente en el siguiente artículo, en el 5. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no ordene. Finalmente, en el artículo 6 se expone: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus representantes. Todo esto que estoy hablando, que estoy citando, fue redactado en 1789. Ahora voy a irme a una frase de Robespierre en un discurso de 1794. 5 años más tarde: el gobierno de revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía. Si analizamos esta frase, encontramos dos términos antepuestos: despotismo por un lado y libertad por otro. Despotismo es un gobierno dictatorial, se hace lo que señala el déspota. Entonces es un contrasentido utilizar el despotismo de la libertad. Pero claro, si nos vamos a la declaración que hemos leído, esta contradicción llega a tener sentido.
La Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano dice: la libertad es hacer todo lo que no perjudique a los demás. ¿Qué es lo que perjudica a los demás? Lo que marca la ley. ¿Y quién redacta o dicta la ley? Los representantes de la voluntad general, que son elegidos en una votación en la cual el votante posee información limitada sobre a quién vota. ¿Y quién era el representante de la voluntad general en ese momento? Los jacobinos. Entre ellos, Maximilien Robespierre, que, curiosamente, no llegaron al poder directamente por las urnas, sino tras un golpe de estado en el que expulsaron a los girondinos con los que compartían coalición de gobierno. Seguimos con el razonamiento. La libertad es hacer todo lo que no sea perjudicial para los demás. ¿Y qué era lo perjudicial para los demás en la época de Robespierre? Pues sencillamente todo lo que no cupiera en la cabeza de Robespierre. Si eras cristiano o ateo, y te negabas a creer en el supremo ser de la justicia y la razón, que propugnaba el gran déspota de la libertad, se te tachaba como sospechoso y enemigo del pueblo. Si estabas de acuerdo con la revolución, pero opinabas que ésta funcionaría mejor como una monarquía, enemigo del pueblo. Si eras revolucionario y republicano, pero concebías que Francia debiera componerse más como federación que como Estado centralizado, enemigo del pueblo. Si te negabas a ingresar en el ejército nacional, a alistarte en el ejército, enemigo en el pueblo. Y en general, si vertías cualquier comentario, crítica o opinión sobre la labor y gestión de los jacobinos, y en especial de Robespierre, enemigo del pueblo. Hasta 40.000 personas fueron guillotinadas en 10 meses, sin contar con el exterminio de los campesinos que se amotinaron en la región de la Vendée, por no mostrarse partidarios de las ideas de Robespierre. Pero claro, estaba defendiendo la libertad. Y aún hoy en día hay quien defiende y valora la labor de Robespierre porque actuaba de acuerdo con la noción de libertad. Aún más, un historiador tan reputado como Erich Hobsbawm ha llegado a sugerir que es posible que los jacobinos y que Robespierre se excedieran un poco, pero que sin todas esas ejecuciones, de no ser por los enemigos que quitó de en medio, probablemente el proyecto liberal no hubiera continuado con tanto éxito en los siguientes años. Ese es el peligro de definir una de las bonitas palabras. Tomar un concepto esplendoroso y que nos hace rebosar de alegría, ilusión y esperanza para arribar a la tiranía más atroz. Esto es lo que sucede con palabras como libertad, que empleadas de mala manera llegan a justificar y a legitimar los comportamientos más viscerales y desproporcionados, como que se prohíba opinar, discurrir, pensar de modo diferente, como que se ejecute, que se guillotine, que se le corte la cabeza a alguien por ello, hasta anunciar y promover la completa sumisión del individuo a la doctrina del supuesto representante de la voluntad general. En definitiva, comprender que la libertad es sumisión. Y conjunto con libertad, esto puede funcionar prácticamente con cualquiera de los términos preciosos: justicia, felicidad, concordia, nación o incluso democracia. Porque democracia es otro concepto que no está claro del todo, pero que despierta simpatías cuando se escucha. Pero, ¿de qué manera se plasma? ¿Cómo se organiza y se establece? Aunque este de la democracia ya es tema para otro día. De momento decir que el presente programa no será la única edición que dediquemos en sistema abierto a la Revolución Francesa, ni tampoco a las bonitas palabras. Esperando que les haya sido de agrado y de interés, y que les haya hecho reflexionar, y pidiendo que no duden en recomendarnos si así estiman,
se despide atentamente Omnius, deseándoles unos felices acontecimientos y que nos volvamos a encontrar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y hasta la próxima.